estudio que nos va a servir para valorar al riñoncito es la ecografía. La ecografía es uno de los métodos estándar. ¿Por qué? Porque es barato, rápido y nos aporta mucha información acerca del riñón. Como estarán viendo, esta es una ecografía renal. Como dice aquí, es el riñón derecho. La contextura del riñón normal es así. Tiene este colorcito. Este colorcito es el color normal del riñón. Este es como un corte transversal del riñoncito, ¿ok? Toda esta parte oscurita que están viendo va a ser la corteza renal. Se ve así oscura, ¿por qué? Porque tiene gran irrigación sanguínea. ¿Se acuerdan que está lleno de capilares? Entonces, por eso es que un riñón normal tiene esta contextura. Y esta parte blanca que están viendo es la médula renal, que también una médula normal se ve así. Bien, en cambio, y obviamente a esto le van a hacer sus mediciones, longitudinal, transversal, espesor, todo eso. Entonces, si se dan cuenta, la corteza renal tiene un color muy parecido al hígado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el hígado también es un órgano que tiene bastante vasculatura, ¿no es cierto? Entonces, por eso el hígado normal se ve muy similar a la corteza renal. En pacientes que tienen insuficiencias renales crónicas, el espesor de la corteza disminuye. Entonces van a ver que siempre los ecografistas, cuando están haciendo una ecografía renal, te van a medir el espesor de la corteza. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? ¿Por qué? Porque en los pacientes que tengan insuficiencia renal crónica, la corteza va a tener siempre un tamaño menor. ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene insuficiencia renal crónica, el riñón, como les decía, cuando una nefrona se muere, se cambia por un material denso como cicatriz, colágeno, todo un montón de fibras que hacen la cicatriz dentro del riñón, entonces eso se ve mucho más espeso, ya no tiene vasculatura. Entonces, por lo tanto, la parte blanca esta es como que va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Entonces, con tan solo ver la densidad, o sea, el espesor de la corteza renal, uno ya puede saber si es un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica o una función renal normal. Bien, para eso, siempre todos los ecografistas te van a medir. Es más, si tú ya tienes un paciente con una insuficiencia renal, una urea y creatinina elevadas, le vas a pedir sí o sí una ecografía renal y ahí vas a ver que está alterándose la densidad de la corteza, ¿bien? Entonces, por eso es un valor muy importante. Y se tiene que ver así como están viendo, esa diferencia de colorcito. Después, igual, si es un paciente diabético, mal controlado, que está comenzando a alterar la función renal, primero altera la membrana basal glomerular, ¿no es cierto? Pero después comienza a alterar a todo el riñón, entonces igual la cantidad de corteza. Aparte, las ecografías te dan datos si el paciente tiene quistes o masas o adenomas dentro del riñón. Bien, entonces la imagen del riñoncito nos va a servir mucho y es muy usada. ¿Por qué? Porque es barata y accesible en cualquier. En algunos países tercermundistas muy pobres, capaz que no. Pero en Bolivia al menos eso sí tenemos en todo el lugar, una ecografía renal. La ecografía se emplea para muchas afecciones de las vías urinarias, como cuáles anomalías congénitas. El siguiente tema, ya vamos a comenzar a ver las patologías. Primeramente estamos viendo la parte normal y el siguiente tema vamos a comenzar a ver qué anomalías congénitas podemos detectar por ecografía. En el caso que el paciente tenga abscesos renales, ¿cómo puede aparecer un absceso renal? ¿Cómo puede aparecer un absceso renal? Por medio de infecciones urinarias mal curadas, que ya no tenía molestias y le hemos dejado con su bacteria y la bacteria ha creado un absceso dentro del riñón.
En el caso de hidronefrosis, ya les voy a mostrar ecografías más adelante con estas patologías. Y en el caso de cálculos renales también. Los cálculos renales se ven así como una piedrita muy brillante en el riñón. El empleo de la ecografía también posibilita la colocación exacta de agujas para la biopsia, lo que les decía una de las primeras clases, que hay muchas patologías renales que solamente se van a diagnosticar con punción. O sea, tiene una función renal alterada, orina diferente, pero no sabes ponerle nombre y apellido a la enfermedad que tiene. Entonces se le tiene que hacer una biopsia renal y a esa biopsia renal llevarla al microscopio y en el microscopio te van a decir exactamente la patología que tiene. Bien, para que pueda ser tratada en el caso del lupus, en el caso de la enfermedad renal por inmunoglobulina A, hay muchas, un montón. Entonces, en el caso que tengan que hacer una biopsia renal, obviamente tienen que saber a qué nivel anatómico se encuentran los riñones, que lo hemos visto en la primera clase. Pero no solo eso, uno puede estudiar anatomía y puede que el paciente tenga alteraciones, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Tiene un solo riñón, entonces nosotros haciendo una biopsia en un lugar donde no hay riñón. Eso no puede ser. Entonces, por eso las biopsias renales hoy en día están guiadas siempre por ecografía. Ver al riñón y a partir de eso hacer la biopsia renal. Y no solo para biopsia, sino también para poner catéteres para nefrostomía percutánea, para la extracción de cálculos renales, todo mediante la ecografía. Además de examen general de orina y ecografía, también se pueden pedir estudios radiológicos y otros estudios de imagen. Los estudios radiológicos incluyen una placa simple de los riñones. En una placa normal de rayos X es muy difícil ver a los riñones. Por eso no es un estudio que se use para evaluar la función renal, una placa simple, pero sí una placa contrastada, como les había comentado la anterior vez, ¿no es cierto? Se introduce un material, eh, un contraste endovenoso y de esa manera sí se puede ver todo el trayecto de los riñones. No solo de los riñones, sino también de los uréteres, de la vejiga, el cual se utiliza para determinar las dimensiones de estas estructuras, qué tamaño tiene, si está un poco inclinado, que si a la derecha, que hacia la izquierda, que si tiene alteraciones anatómicas de nacimiento, la forma del riñón, la forma del uréter, la forma de los cálices renales, la posición de los riñones. En algunas enfermedades el riñón es como que se puede caer, ¿ya? Generalmente está sujetado por muchos ligamentos, ¿no es cierto? Pero en el caso que tenga debilidad en estos ligamentos, el riñón se puede presentar la tosis renal, que es como que el riñoncito se ha caído y eso va a alterar el flujo, el tránsito de la orina por medio de los uréteres. Se pueden observar también cálculos, como habíamos visto en la imagen, que son radiopacos. Y este estudio que tiene contraste, es una radiografía con contraste endovenoso para ver la función renal, como les había dicho, se llama urografía excretora o pielografía intravenosa. Estos dos significan lo mismo, urografía excretora o pielografía intravenosa, en la cual usan un colorante radiopaco en una vena periférica y este va a ser excretado con la orina. Y luego por medio de rayos X se van tomando placas de rayos X a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos y así para ver el transcurso que va a tomar la orina, mientras el tinte se desplaza por los riñones. Se usa para detectar lesiones renales que ocupan espacio, también para detectar pielonefritis, hidronefrosis, reflujo vesicoureteral. Esto en las personas que se aguantan mucho de ir al baño, que la orina ya llegó a la vejiga y porque el paciente se aguanta demasiado, la vejiga se llena y comienza a liberar orina desde la vejiga hacia el urétero, o sea, en sentido contrario.
en sentido ascendente. Esto no es bueno, nada bueno. Además, mediante eso podemos ver también cálculos renales. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es las personas que son alérgicas a los contrastes. Estos contrastes generalmente llevan yodo. Bien, entonces podemos usar tintes yodados o soluciones yodadas en la piel del paciente. Y si existe una reacción alérgica, pues bueno, no le podremos poner un contraste endovenoso yodado, porque le va a dar una alergia severa. Aquí otra vez les pongo la imagen de las pielografías excretoras que habíamos hablado hace unas clases atrás, donde estamos viendo el trayecto normal del uréter, la posición del uréter, la vejiga. ¿Cómo podemos ver si un paciente tiene reflujo vesicoureteral? Cuando el contraste ya ha descendido, todo el contraste estaba en la vejiga y dentro de unos 5 minutos sacamos otra placa y otra vez el contraste asciende hacia los uréteres. Como estarán viendo, nos sirve para ver muchas patologías. Pero no solamente podemos usar radiografías para evaluar al riñón, sino también tenemos otras pruebas diagnósticas, que son estudios como la tomografía. La tomografía nos va a servir para ver tumores renales, masas renales, quistes renales, y la tomografía nos va a medir, como la tomografía, ¿no es cierto? Es un estudio que hace cortes milimétricos, así, tu. Entonces la tomografía nos va a servir para saber si tiene un quiste, cuánto mide, en qué polo del riñón está, si es un quiste lobulado, si es un quiste biógeno, si es un quiste así, nos va a poder dar datos mucho más exactos que una simple radiografía o ecografía. Bien. También podemos hacer resonancias magnéticas renales, que son mucho más específicas, incluso con reconstrucciones 3D de los riñones, imágenes con radionúclidos y finalmente la angiografía renal, que también ya les había explicado. Los estudios por resonancia magnética de los riñones, retroperitoneo y vejiga urinaria, son así específicos que se los tiene que pedir. Sobre todo son útiles para evaluar la función de los trasplantes de riñón, la posición del riñón, la posición de las arterias renales, de las venas renales, de los uréteres, todo esto mediante resonancia magnética, que es un estudio, como ustedes saben, mucho más específico y concreto. Luego, la angiografía renal proporciona imágenes obtenidas con rayos X de los vasos sanguíneos que riegan los riñones por medio de un catéter que se introduce por la arteria femoral y bajo visión fluoroscópica se avanza hacia la aorta pulmonar. ¿Para qué se usa la angiografía renal? Para aquellos pacientes que se sospecha de la estenosis de arteria renal. ¿Cómo puedo sospechar de estenosis de arteria renal? Los cardiólogos pedimos estas arteriografías renales generalmente en pacientes que son severamente hipertensos. Digamos, un paciente joven, esto sobre todo ocurre en pacientes jóvenes, que a ver, le vamos a poner 35 años, un paciente, que tenía hipertensión. Ok, que un paciente de 35 años tenga hipertensión es medio raro, ¿no es cierto? Pero puede pasar. Entonces uno comienza a tratarlo para la presión. Le damos un enalapril, no funciona. Un losartán, no funciona. Un valsartán con hidroclorotiazida, no funciona. El paciente sigue andando con 170 de sistólica, 180 hasta 200, así unas presiones, pero demasiado elevadas. Yo le doy medicación como a cualquier hipertensión y no funciona. Sigo subiendo esquemas, ya le doy valsartán 160 más hidroclorotiazida 25 más así, amlodipina 10 cada 12 horas, así, dosis altísima de antihipertensivos y sigue hipertenso. Entonces, en este paciente yo debo sospechar de estenosis renal. Puede ser que él haya nacido con una arteria renal estenótica, o sea, chiquitita. Y esta arteria renal estenótica me va a conllevar a que el paciente sea
que tenga hipertensión arterial sistémica refractaria, así se llama, que uno le da tratamiento y es como que le estuviera dando, qué sé yo, caramelos. Entonces, en este paciente yo voy a sospechar de una estenosis renal y lo voy a mandar para una angiografía renal. Y no solo para la estenosis renal, sino para aquellos pacientes que tienen irregularidades de los vasos sanguíneos o daño vascular de las arterias renales después de un traumatismo, qué sé yo, el paciente ha tenido un accidente de tránsito con afectación renal, contusiones renales. Entonces yo tengo que ver si su arteria renal está íntegra o capaz está desgarrada. Y en esos casos le puedo pedir una arteriografía renal. Esta imagen igual ya la han visto, es una arteriografía renal por medio del cual yo pongo un catéter por acceso de la arteria femoral y puedo ver todo el riñoncito y su vasculatura, ¿no es cierto? En el caso igual que tenga infartos renales, que también existe, digamos, esta arteria se infartó, entonces ha perdido la circulación y uno va a ver que el contraste está entrando y como que se pierde ahí, como amputado todo este arbolito. También puede ocurrir lo que son los infartos renales, que no son tan comunes como los cardíacos, pero sí pueden. Y con eso habríamos terminado lo que es anatomía y estructura renal.